visita formal de inspección, pues si la granja o el granjero no ha cumplido con lo que le toca, pues sí puede ser sancionado, incluso hasta clausurado, ¿no? Porque pues sí puede haber situaciones de riesgo para nuestro patrimonio ecológico, que es el que tenemos que estar buscando también cómo proteger. Entonces, pues sean bienvenidos, les di este preámbulo para que vean de dónde surge. No sé si algún otro municipio pidió la ayuda a la par rayos y sí surgió directo con nosotros, pero pues ahora sí que hay que sumar esfuerzos y no hay que decir, ay, ese es mi proyecto, no, hay que compartir para poder echar la mano a todos, ¿verdad? Eso es lo que se trata. Entonces, sean bienvenidos una vez más. Yo me voy a retirar, los voy a dejar aquí en compañía de mi director de Obras Públicas, director de Desarrollo Rural y Ecología y secretario general que tiene en su encargo lo que es inspección municipal, para que también después estén al tanto de lo que tenemos que hacer y cómo proceder, ¿verdad? Entonces, pues les dejaría el uso de la voz, no sin antes también pedirles de favor a los municipios que me acompañan si se pudieran llevar la invitación al informe a sus alcaldes. Entonces, en un momento más se las voy a mandar a Diego para que me haga favor de entregárselas y ya si ustedes me hacen favor de entregarla ahí en presidencia. Dice, nos vemos burros y nos antoja bien que, ¿verdad? Abramos la vuelta al municipio y ustedes me hacen favor de llevárselas también, ¿sale? Entonces, pues un momento más se las envío. Igual voy a procurar dentro de la posibilidad de mi agenda de visitarlos un ratito más. Sé que van a estar unas cuantas 18 horas, pero confío que no sea muy pesado y que sea muy productivo, ¿vale? Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Por aquí andamos un ratito más. Gracias. Bien, no sé, Ray, si quieras comentar algo. No, reforzar lo que comentó el presidente nada más. Gracias, gracias a la PROEPA, agradecerle a la procuradora por la atención, para que le haga llegar este agradecimiento. Igual, Omar, muchísimas gracias por poder participar el día de hoy y pues que sí se sientan en la confianza, sobre todo los directores, de preguntar, porque son los que se enfrentan a esta problemática. Y más que problemática, es como decía, creo que Raúl fue el que encabezó esta propuesta de ver cómo podíamos hacer la vinculación con las empresas de una forma muy amigable, un primer acercamiento para invitarlos a cumplir, y ya posterior, bueno, pues que vengan las naciones que tengan que venir a quien no decidan no organizarse, ¿no?, en esa parte. Entonces, bueno, pues sin más, muchas gracias a los municipios también por su participación. Sé que a muchos se les avisó muy a quemarropa, pero bienvenidos, muchísimas gracias. Y pues eso es todo. Gracias. Gracias y bienvenidos. Bien, pues gracias a todos por atender a la convocatoria de GIAS. Nos comentaban efectivamente a propuesta del presidente y echa manifiesto también el interés por parte del municipio, no únicamente sobre la situación de las granjas, sino también por ahí traen algo de inquietud con respecto a los bancos de material, de cómo está la regularización, sobre todo en materia de impacto ambiental, cosas de ese tipo. Fue que nos apoyamos del ingeniero Omar Saucedo, que es el director de impacto ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Entonces, él es el que también nos va a apoyar para esta temática correspondiente a las cuestiones de impacto ambiental, tanto en lo que se relaciona con bancos de material, como para efectos de granjas, tanto avícolas como de bovinos y de cerdos. Y en un segundo momento ya me tocará participar a mí con lo que se refiere prácticamente a las cuestiones de inspección y vigilancia por parte de la PROEPA con respecto a este tipo de unidades de producción pecuarios, que es prácticamente, vamos a presentarles lo que son todos los puntos que por parte de PROEPA verificamos o inspeccionamos durante una visita con carácter de autoridad. Entonces, para que esto les pueda dar también un norte de cuáles son la guía con la que nosotros nos basamos al momento de hacer una visita de inspección. Como comentaba acertadamente el presidente municipal, ya se había tenido por parte de ellos esta iniciativa, este interés. La semana pasada tuvimos ya una reunión con la Unión Regional de Porcicultores, ya platicamos también con ellos de esta situación, de poder establecer un mecanismo de coordinación o de colaboración en el cual se tienda a esta regularización en materia ambiental por parte de este tipo de sectores, que si bien es cierto son una parte importante a nivel regional de la economía, pues desde el punto de vista ambiental también de repente son una piedrita en el zapato, porque las características propias de la actividad que desarrollan generan diferentes tipos de impactos desde el punto de vista ambiental, e incluso en algunos casos pues, se ven reflejados en conflictos socioambientales, ¿de acuerdo? Desde los olores, la generación de moscas, algunos impactos ambientales por
movimiento de tierra, de limpieza, de espalme, cosas de ese tipo. Entonces también es bien importante que identifiquemos de qué manera los distintos órdenes de gobierno podemos trabajar de manera colaborativa, de manera coordinada, particularmente municipio y estado, que somos los que podemos estar un poco más cercanos en mayor comunicación para efectos prácticos de lo que se refiere a las cuestiones de inspección y vigilancia, y obviamente con el respaldo tanto de la Secretaría de Medio Ambiente como área técnico-normativa, que es la que establece prácticamente las políticas y los lineamientos, y pues a nosotros como PROEPA, que pues somos el patito feo, somos los malos, somos los gachos de la película, porque somos la parte operativa ejecutora, somos los que nos toca ir a iniciar los procedimientos, a sancionar, incluso a poner algunas medidas de seguridad, en algunos casos ante cuestiones de incumplimiento ambiental en materia competencia estatal. Entonces, bajo ese tenor, pues lo que estamos buscando precisamente es compartir información, compartir experiencias con ustedes, y que, como comentó el presidente, lo confirmó también a Raimundo, pues estamos buscando esta serie de mecanismos de colaboración, tanto nosotros como Estado, con ustedes como autoridad municipal, y obviamente con los distintos sectores productivos, y particularmente en este caso con el gremio del sector porcino. Entonces, como comentaba también Ray, siéntanse con la confianza de preguntar. La idea precisamente es de que en la medida de lo posible podamos resolver las dudas que ustedes puedan tener. Si hay por ahí algún caso particular de que, ¿sabes qué? Pues se nos ha presentado esta situación, ¿por dónde entramos? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Con quién nos podemos aliar de las distintas autoridades para tratar de dar una solución a este tipo de problemas? Pues obviamente estaremos en la mejor disposición de orientarlos y de tratar de compartirles incluso experiencias que hemos tenido al respecto. ¿De acuerdo? Sí, no sé, Carlos, me gustaría, si les está bien, que se haga una autopresentación rápida. Sí, claro. Nombre, cargo y el municipio que viene, para que básicamente ustedes también puedan identificar y poder ver cómo pueden girar la plática en ese sentido. Adelante. Si empezamos allá atrás, por favor, con la autopresentación. Mario Pérez, jefe de parques y jardines de la Plan. Gracias. Carlos Gutiérrez, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología Internacional. Gracias. Soy Jaime Cebes, jefe de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Guerrero. Gracias. Por favor. Jorge Vargas Ibarra, director de Desarrollo Rural, Acatí. Gracias. Jorge de Anda Rivera, director de Ecología del municipio de Acatí. Gracias, bienvenido. Juan José Gómez, director de Ecología de Cañadas de Obregón. Gracias. Juan José Ramírez, director de Medio Ambiente de San Miguel de Allende. Gracias, bienvenido. Por favor. Buenas tardes, días. Soy Martín Romo y soy el director de Ecología del municipio de Arames. Buenos días, mi nombre es Diego Gutiérrez, soy secretario general de aquí de Valle de Guadalupe. Gracias. Buenos días, bienvenidos. Marcela Chávez, Jefatura de Cultura Ambiental en la GIES. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gerardo González y soy el encargado de ordenamiento ambiental del municipio de Yaguaní. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Domínguez, director de Desarrollo Rural y Ecología de Valle de Guadalupe. Kevin Barba, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Valle de Guadalupe. Buenos días, Raimundo Gutiérrez, director de GIAS. ¿Qué tal? Omar Saucedo, director de Evaluación de Impacto Ambiental de la CIMADET. Servidor Carlos Sánchez, yo soy director operativo ambiental de Torreón. Bien, iniciamos. Pues bueno, entrando concretamente en materia, la intención en primer término va a ser platicar un poco de qué se trata el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que tiene una doble naturaleza. Ahorita explico a qué me refiero con esto, pero el procedimiento como tal responde a ser una herramienta de protección y gestión ambiental preventiva. Quiere decir que a través de esta herramienta los tomadores de decisiones, en este caso nosotros representamos autoridades ambientales municipales, estatal, pudiéramos regular y tomar decisiones respecto al desarrollo de actividades productivas que pueden generar algún tipo de afectación. Entonces, la primera parte de la presentación estará enfocada en el tema de lo que significa el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, reconociendo las competencias que tienen el Estado y los municipios de acuerdo a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y dando, digamos, las generalidades del procedimiento.
Posteriormente podemos establecer el diálogo de los impactos comunes que se presentan, y lo digo comunes porque, como lo vamos a revisar ahorita, aunque tengamos exactamente las mismas características de la granja con el mismo número de cabezas en dos ubicaciones distintas, los impactos pueden ser radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, el tema de los impactos está dado no solo por el proyecto, sino por el contexto en el cual se encuentra inserto. Entonces, esto me va a saltar un poco, es como la parte de la evaluación de impacto ambiental se inserta dentro de la visión y la misión de la CEMADET en esta administración. Esta política pública del impacto ambiental nace desde el 89, que se publica la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico, donde ya se establece un procedimiento de evaluación de impacto ambiental con esta visión de prevenir las posibles afectaciones de obras o actividades que pueden generar un desequilibrio ecológico o bien rebasar los límites establecidos en la normatividad. Desde esa fecha, desde el 89, está en el 92, 14 de febrero de 1992, se publica el reglamento de la ley estatal en materia de evaluación de impacto ambiental, y a partir de ahí nace el procedimiento como tal. Desde entonces, la Secretaría Estatal, primero denominada COESE, la Comisión Estatal de Ecología, luego se convirtió en CEMADES, posteriormente en CEMADET, ha dado seguimiento a este procedimiento, siempre con un ligero, digamos, desfase de cómo se opera a nivel federal, aunque tendríamos que entender que este procedimiento está establecido desde la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. La Semarnat es la encargada a nivel federal de aplicar este procedimiento, pero nace en la Ley General desde el 89 y delega, es una de las materias que es concurrente, se delega a gobiernos locales la aplicación de ciertas regulaciones a ciertas materias. Sin embargo, el procedimiento se concibe con las mismas bases, ¿no? Identificar antes de que ocurran los impactos cuáles van a ser esas potenciales afectaciones para prevenir y aplicar medidas que ayuden a mitigar, minimizar, incluso preferentemente prevenir afectaciones ambientales, ¿no? Y en caso de que nada de eso funcione, ¿cómo se puede compensar ese daño ambiental? Entonces, en ese marco es como se inserta la visión de la Secretaría, es utilizar y devolver dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental la manera de poder gestionar decisiones estratégicas sobre el ordenamiento del territorio y sobre el control de la contaminación, ¿no? Entonces, en este contexto, en los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, establecidos como compromisos internacionales, que el Estado de Jalisco está muy comprometido en la participación de estos acuerdos, más allá de lo que está ocurriendo en el ámbito federal, pero la herramienta de protección y gestión ambiental nos puede ayudar a vincular y tomar decisiones que tiendan hacia la sustentabilidad a partir de proteger los ecosistemas, la biodiversidad, las capacidades del suelo, la capacidad de carga, la contaminación del agua, ¿no? Y por supuesto, a partir de eso, solventar el crecimiento y el desarrollo económico, pero en un contexto balanceado, no cargado nada más a la parte económica, sino respetando los ciclos de los recursos naturales y los procesos de regeneración y los ritmos de la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de este procedimiento, no se visualiza aquí, pero se tienen identificados como principales problemas asociados a la pérdida de la biodiversidad y a la degradación de los ecosistemas, estos 7 factores, de los cuales directamente a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental podemos incidir en la expansión agropecuaria, en la expansión urbana, en la vulnerabilidad hídrica, en la gestión inadecuada de los recursos y en la contaminación atmosférica. ¿Por qué? Porque las obras, y les vamos a ver, las obras y actividades de ciertos naturalezas, sectores productivos, tienen que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. Y entonces le vamos a cambiar un poco la concepción
generalizada, como se ha visto, que el impacto ambiental no es un mero trámite. El impacto ambiental tiene un sustento técnico a partir de un análisis con cierto rigor científico, con metodologías establecidas para identificar y anticipar esas afectaciones y a partir de eso definir si se puede o no se puede. Entonces, cuando se toman solo como mero trámite, no logramos conseguir esa función. Es transversal, el impacto ambiental es transversal en cuanto a que tiene conexión con otras áreas de desarrollo, es decir, la Secretaría de Salud o las áreas de salud estatales, municipales, tienen incumbencia en este tema por el tema con un enfoque higienista del impacto ambiental a partir de la afectación a la salud. Tiene que ver transversalmente también con un ordenamiento ecológico del territorio y un ordenamiento urbano. Más adelante voy a entrar en detalle en este sentido, que nos toca como Estado, que les toca a los municipios sobre el ordenamiento territorial. Pero para nosotros desde la Secretaría el tema de la evaluación de impacto ambiental tiene múltiples dimensiones y es necesario estarlo aplicando, insisto, más allá como un mero trámite, con una visión de un estudio técnico que aporte información y que sea útil para tomar decisiones. Es decir, no nada más por llegar con el trámite en ventanilla y esperar un tiempo a que le demos respuesta, se da por sentado que se va a autorizar un proyecto. Hay que revisar la viabilidad técnica, jurídica y ambiental de esos proyectos. ¿Okay? Entonces, la visión del impacto ambiental que se ha estado trabajando a veces con mucha resistencia por todos lados en la Secretaría, resistencia por parte de los promoventes, que no están muy de acuerdo en que se les regule la parte ambiental de sus actividades productivas, resistencia por parte de los consultores que están muy habituados a ciertas prácticas que lo toman como trámite y como tal puede salir rápido dependiendo de qué también te lleves con los directores o con los servidores públicos. Y más allá de eso, lo que queremos es que sea una herramienta útil para tomar decisiones, una herramienta útil de protección y gestión ambiental para la regulación del territorio, ¿no? Entonces, esta es una definición que establece la IAIA. La IAIA es el organismo internacional que dicta las mejores prácticas a nivel internacional. Entonces, la IAIA es, digamos, el organismo que regula las mejores prácticas en materia de impacto ambiental, entendiendo, insisto, como procedimiento técnico, tiene unas bases que cambian de acuerdo a la regulación federal, estatal, local, en cada espacio geográfico, pero obedece a un mismo principio. Y esos principios son los que dicta la Asociación Internacional de Impacto Ambiental, y ellos definen como la evaluación de impactos como el proceso de identificar las consecuencias futuras de una acción actual o propuesta. Se define como un instrumento público de esencia predictiva, mediante el cual se analiza la viabilidad técnica, jurídica, social y ambiental de los proyectos de desarrollo y que es capaz de asesorar proactivamente a los responsables de tomar decisiones sobre lo que podría pasar si una propuesta se lleva a cabo. Entonces, a partir de este análisis que se tiene que hacer, insisto, a través de estudios en campo, estudios técnicos, a través de equipos multidisciplinarios, se puede llegar a tener un estudio técnico que nos aporte información. Esto es lo que me refería hace unos minutos a la naturaleza dual del impacto ambiental. Está establecido dentro de un marco jurídico, por lo tanto tiene una esencia de procedimiento administrativo, legal, fundamentos a cumplir para ciertos actores obligatorio, casi para toda actividad productiva, y obedece también a la ley del procedimiento administrativo y tiene todo un esqueleto, un caparazón que lo recubre como un procedimiento técnico, un procedimiento administrativo. Pero por otro lado, la esencia del impacto ambiental nace de estudios técnicos, científicos, especializados, que inician con la caracterización del sitio donde se pretende desarrollar cierta actividad, reconociendo cuál es la línea base, se le denomina la línea base ambiental, qué es lo que hay en la actualidad
la calidad del agua, la calidad del suelo, el tipo de vegetación, el tipo de fauna que se puede encontrar en el sitio, estudiando y entendiendo cómo se comporta el ecosistema en ese sitio, y a partir de tener ese conocimiento se hace el análisis de qué puede ocurrir cuando se inserten las obras pretendidas en ese ecosistema. ¿Qué tipo de interacciones se pueden alterar, se pueden romper o pueden generar consecuencias a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Impactos que se pueden categorizar de diferentes maneras: impactos sinérgicos, impactos acumulativos, impactos residuales, valorados con diferente tipo de importancias, que normalmente se definen en los estudios de impacto ambiental con las metodologías utilizadas, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que se necesita es anticipar esas consecuencias, de poder de hacer que se introduzcan ciertas obras o actividades en un ecosistema determinado, que a lo mejor puede estar muy afectado en la actualidad, pero sin embargo tienen dinámicas, tienen cierto equilibrio, que se van a ver alteradas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, a veces es muy sutil el encontrar el impacto, no es sensible, no se observa y entonces se cree que no existe, pero ese tipo de alteraciones en las dinámicas del ecosistema pueden estar generando otro tipo de impactos, ¿no? Particularmente, podemos abundar un poquito más adelante, pero ocurre mucho que el conocimiento tradicional, las buenas prácticas, lo empírico, siempre dice que la cerdaza y la bobinaza y todo lo que se genera en las granjas es buenísimo para mejorar los suelos. Típicamente, la fracción líquida de los residuos de las granjas se riega en cultivos, y toda la parte, en el mejor de los casos composteada, toda la parte orgánica de los sólidos, después se utiliza como un mejorador de suelo. Así ha sido tradicionalmente, siempre no pasa nada, es abono y no hay problemas. La cuestión es que si vamos acumulando dentro de determinada cuenca, por cuenca me refiero a todo el agua que escurre, que llueve en una zona y que escurre al mismo punto, eventualmente va lavando todos esos terrenos donde una granja hizo esa práctica, otra granja hizo la misma práctica, una tequilera descargó y regó con vinazas, y luego el bagazo se va también utilizando, y se va generando un impacto acumulativo, contribuyendo a una problemática que no está visibilizada, que a nadie le interesa, porque en todo caso yo quiero mantener limpio mi espacio. Y de aquí para allá, hace rato hablábamos el tamaño de la esfera, de la burbuja de cada empresa, de cada individuo, es lo que contribuye a una problemática. ¿Hasta dónde me interesa llegar a saber? No, yo ya lo solté y ya no es mi problema, ¿no? Ahí que el municipio vea que se tiene que hacer. El problema es que esa práctica puede estar generando una acumulación, porque no todo se va a quedar en el suelo. Va a llegar a un punto de saturación donde no se va a fijar el estrato en el cultivo, donde la cantidad de materia orgánica, nitritos, nitratos, se va a lavar en la primera lluvia y se va a ir acumulando de todos esos terrenos y eventualmente va a terminar en un cuerpo de agua. Y ese cuerpo de agua, independientemente de su uso, si es para una cooperativa que hace pesca, si de ahí sale agua para las localidades, eventualmente puede generar un proceso de eutrofización donde la calidad del agua disminuye. Hay procesos naturales en los cuerpos de agua donde no hay un flujo entre las capas, se va perdiendo la oxigenación, hay muertes masivas de peces y entonces ya no es agua para el uso que se tenía, ¿no? Entonces, esos problemas nacen desde los núcleos de producción y por eso es necesario tenerlos previstos dentro de su proyecto al momento de estarlo evaluando cómo va a contribuir a una problemática regional. Cómo está contribuyendo un proyecto más allá de la afectación puntual que va a generar en la parcela, qué va a pasar más allá a partir del manejo de los residuos, a partir de la infraestructura que tenga para desviar canales pluviales, etc., ¿no? Entonces, el objetivo de la evaluación de impacto ambiental es, en primer término, digamos, es una jerarquía que tenemos que observar. Lo primero, que los efectos residuales, los que van a permanecer de manera positiva, se incrementen al máximo.
Es decir, si voy a generar un trabajo, ok, entonces es un proyecto que solo generar fuentes de empleo no es por sí misma, es un impacto positivo, pero no justifica necesariamente el proyecto, ¿no? A cuántos va a beneficiar, etcétera. Entonces, cualquier actividad, lo primero que tienen que hacer es cómo optimiza los impactos positivos. Después, tenemos que minimizar, evitar, reducir, rehabilitar o hasta el final compensar los impactos negativos. Entonces, todo eso son parte de los objetivos de la evaluación de impacto ambiental, y para ello se tienen que adoptar todas las medidas de mitigación para hacer que el proyecto tenga una viabilidad a largo plazo. ¿Okay? A través de este mecanismo de política pública del impacto ambiental se pueden abordar problemáticas de una índole que trasciende los muros de cualquier actividad productiva. Nosotros, como tomadores de decisiones, a partir de tener esta información que generan estos proyectos, podemos tomar la decisión de si va o no va el proyecto y bajo qué condiciones tendría que ir, para efecto de poder incorporar en esta problemática los proyectos insertos en estrategias que estén atacando otros problemas ambientales de mayor calibre, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, aquí muy sensible la pérdida del suelo, la contaminación del agua, ¿no? Que puede ser problemas ambientales que tienen múltiples actores involucrados, pero que a través de estos procesos podemos ir regulando ciertos actores para irlos metiendo un poco más en cintura. La idea de la evaluación de impacto ambiental, insisto, más que ser recaudatorio, la idea es que genere un proceso de protección ambiental. Es importante garantizar que la información de los estudios sea veraz, sea oportuna, sea incluso dentro del marco de lo económico y efectivo. Es decir, no esperaríamos que se hagan tesis para cada estudios extremadamente pesados, largos, para proyectos que a lo mejor no lo ameritan, pero que sí tengan el mínimo de la calidad de información que necesita procesar y entender para poder otorgar algún tipo de autorización, ¿no? Y lo ideal es alejarlo a la etapa de la etapa de ser un trámite y acercarlo a la etapa de ser un procedimiento técnico para la toma de decisiones, que nos aporte información. Cito aquí el artículo 26, ya entrando un poquito más de materia, lo que dice la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la cual se derivan los reglamentos municipales en materia de ecología y medio ambiente. Este artículo está en la sección de evaluación de impacto ambiental y es el que nos da pie a establecer esta política, ¿no? Esta política pública preventiva. El artículo 26 dice que la realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones establecidos en los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la Federación y las disposiciones reglamentarias que al efecto expide el titular del Ejecutivo del Estado, deberán sujetarse a la autorización previa de la Secretaría y de los gobiernos municipales. Aquí tendría que venir, está un poco, trae un error ahí la redacción del oficio de la ley, porque es o de los gobiernos municipales, entendiendo que esta materia es excluyente. Si la materia está reservada a la Federación, porque la Federación se reserva ciertos sectores para ellos, no nos toca ni a los municipios ni a los estados regular esas materias. Materia, por ejemplo, de infraestructura energética, generación de energía, parques solares, hidrocarburos, son sectores que están reservados a la Federación en materia de impacto ambiental. No significa que no haya otras materias en las cuales los municipios tienen una partida, pero en materia de impacto ambiental las materias son excluyentes. No puede haber una sobreregulación de una materia. Si es federal, no es estatal, es municipal, ¿sale? Entonces, sigo, aquí hay un error, o de los gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre que no se trate de las obras o actividades de competencia federal comprendidas por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
ni de cualesquiera otras reservadas a la Federación, sin perjuicio de las diferentes autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir? El impacto ambiental no es el inicio de obras, la autorización de impacto ambiental no implica eximir a los particulares de tener las licencias municipales de construcción y de operación. El impacto ambiental no transgrede autorizaciones, por ejemplo, de cambio de uso de suelo, y ahorita también quiero hacer mucho énfasis en la diferenciación de lo que implica el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que es materia netamente ambiental, contra el cambio de uso de suelo en el ámbito de desarrollo urbano, ¿no? Cambiar el terreno de rústico a urbano, de rústico a industrial o cualquier otro cambio, eso es materia de urbanización, no materia ambiental. Y a veces el término es el mismo, hablan del cambio de uso de suelo, pero haciendo énfasis que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales tiene que ver con la presencia de vegetación forestal y es materia exclusiva de la Federación. La Semarnat es la única que puede otorgar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que implica el derribo de arbolado, pero no nada más el tema de la poda o el desmonte de un terreno, tiene que ver con destinarlo a un uso distinto, ¿no? Entonces, todo el tema de aprovechamientos forestales, de cambios de uso de suelo en terrenos forestales, todo eso es materia de la Federación, a través de la Semarnat, con el trámite es a través de un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo y tiene su propio marco, ¿no? Entonces, el hecho de autorizar o evaluar un proyecto en materia de impacto ambiental que puede ser competencia del Estado no exime que haya otras materias de otras autoridades que también lo estén regulando, ¿no? Porque a veces muy convenientemente para los promoventes obtienen el oficio de autorización y a veces ni siquiera lo leen, porque además las autorizaciones regularmente se dan condicionadas. Esto quiere decir que se autoriza ciertas obras en ciertos plazos, con ciertas características, y además se autoriza de manera condicionada a partir de cumplir con ciertas condicionantes. Textualmente son medidas adicionales a las que se supone tiene que estar proponiendo el propio estudio. Entonces, cuando se autoriza, ya se vuelve un instrumento de regulación obligatorio para el particular, y siendo honestos, la gran mayoría de las veces eso se va al archivo muerto en una carpeta y vámonos, ¿no? Ni siquiera se observa. Llega la autoridad municipal y les pide su autorización y muestran eso como si fuera un todo, y no lo es, ¿no? Entonces, hay que saber reconocer las diferentes materias en las cuales las autoridades tienen competencia. El artículo 27, aquí nada más destaco, el 27 habla de que para dar estas autorizaciones se necesita tener un estudio técnico que puede ir acompañado de un estudio de riesgo ambiental, si se implica en actividades riesgosas, y incluye toda la información de las fases de preparación del sitio, operación del proyecto y abandono o terminación. No es nada más para el establecimiento. Este es uno de los principales cambios que hubo en esta administración, porque normalmente proyectos de índole industrial, granjas, incluso rellenos sanitarios, se autorizaban con un alcance de las etapas de preparación y construcción. Básicamente era, ¿te quieres poner aquí y vas a hacer esta actividad? De acuerdo, te autorizo en materia de impacto ambiental para que desarrolles el proyecto y una vez que termines de construirlo, me das aviso y te doy un archivo definitivo en materia de impacto ambiental y te pasas a regular en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, los rellenos sanitarios están obligados a tener su etapa de manejo de residuos, pero lo regula otra ley, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, mientras que el impacto ambiental lo establece la Ley EPA y su reglamento. Entonces son dos instrumentos separados que pueden tener mucho en común, pero a final de cuentas un proyecto no debe estancarse nada más por una etapa, ¿no? Tiene que abarcar la vida útil del proyecto. Entonces en esta administración ya hemos estado, las autorizaciones que han salido ya abarcan también la etapa operativa, a diferencia de como solía ser. Entonces, ¿por qué? A partir de que la ley habla de todas las etapas de desarrollo de un proyecto hasta el abandono. Omar,
Sí. A ver, por ejemplo, un ejemplo práctico de lo que se vive aquí en la región es que una granja se va a instalar, ¿no? Es algo utópico, o sea, es algo que pasa y a veces así debería ser, pero no. Hacen el cambio de uso de suelo, era un terreno forestal, porque recordemos que lo forestal no es el bosque de encino y no es el bosque de pino nada más, sino la vegetación nativa es forestal. Hacen un cambio de uso de suelo, sea con el estudio o no, pero van a instalar una granja. La granja sí es una competencia de evaluación de impacto ambiental. Entonces no solo requieren su autorización en materia de cambio del suelo, en cambio del uso del suelo, por parte de la Semarnat, sino también requieren la evaluación del impacto ambiental por parte de la Semadep. Correcto. Y eso no quiere decir que teniendo esos dos documentos, aun cuando puedan conseguirlo con Semarnat y Semadep, el municipio esté atado de manos para darle los permisos. Claro, no. En materia de impacto ambiental, fíjate, el ejemplo claro y es real, ¿no? Lo tenemos aquí en este municipio. El cambio de uso de suelo, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, requiere de 2 trámites federales. Solo la actividad de cambio de uso de suelo. Lo regula la LEGEPA como tal, o sea, actividades que requieren un cambio de uso de suelo, independientemente de la otra actividad, o sea, el uso que vaya a ser posterior. La acción de remover la vegetación forestal para destinar el terreno a algo diferente a lo forestal implica presentar un impacto ambiental, una MIA, a nivel federal, solo por el cambio de uso de suelo. En conjunto tienen que presentar, porque es la ley de gestión, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la que exige el ETJ. Entonces, es otra ley, regulan la misma actividad, pero son 2 instrumentos separados. Entonces necesita MIA y ETJ. A nivel federal eso hay un trámite que une los dos, es el documento técnico unificado. Digamos, son como 2 proyectos que pueden ser como uno solo y los tiene que evaluar la federación. Ahora, sin esos 2, el proyecto no se puede realizar. Si libera esos 2, ok, entonces ya tengo el permiso para quitar la vegetación a partir de las medidas que se proponen y la compensación que se tiene que generar por ese cambio de uso de suelo. Pero eso no es ya el permiso para desarrollar la granja. La granja como tal no es una materia que regule la federación. Entonces, esa la delega a los gobiernos locales. Ahorita platicamos del hueco que hay en la legislación de lo que es estatal y federal. Las granjas particularmente caen en ese hueco. Pero es de competencia estatal el desarrollo de una granja, el establecimiento de una granja. La federación no le va a interesar, se lo pueden manifestar, pero no autoriza como tal la construcción o el establecimiento de una granja. Lo único que autorizaría en ese caso es la remoción de vegetación forestal. La granja tiene que venir al Estado. Entonces, a través de un estudio no enfocado en el tipo de vegetación, obviamente el estudio también nosotros revisamos la parte de los impactos del cambio de uso de suelo. Se los va a autorizar la federación, pero si a partir del cambio de uso de suelo tú puedes generar un impacto importante, independientemente de lo que te vaya a decir la federación, nosotros estamos obligados a revisar la condición de la vegetación. Y si hay cuestiones sensibles, especies protegidas, zonas de recarga de acuífero, que haya condiciones que nosotros identificamos en el proceso que puede generar un impacto significativo y que no sea mitigable y que sea delicado, podemos no dar la autorización en materia de impacto ambiental para la granja y el proyecto no podría. Ellos ya presentaron un manifiesto de impacto ambiental a la federación. ¿Ese mismo le sirve para presentarlo ante ti? Probablemente las bases sean las mismas, pero lo que decía es el enfoque, porque a la federación le vas a presentar los datos volumétricos, la vegetación y demás. Igual ni siquiera es necesario presentarle más que decir esto se va a destinar a una actividad pecuaria y ya. A nosotros nos tienen que decir exactamente cuál va a ser la operación de esa granja, cuántas cabezas van a tener, cuál va a ser el manejo de los residuos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser un estudio similar. De hecho, lo que tiene que ver con la caracterización del entorno, que es el capítulo 4 de las MIAs federales y estatales, puede ser exactamente el mismo. No está relacionado al proyecto, es lo que hay en el sitio. Entonces, esa información es la misma en ambos estudios. El enfoque es el que cambia y a partir el enfoque de la descripción del proyecto es lo que cambia. Sí, porque la evaluación es diferente. Exactamente. Y a partir de eso los impactos evidentemente también tienen que ser diferentes, ¿no? Pero una vez
si se liberan también... Hay periodos de tiempo, por ejemplo, yo ya fui a la federación, metí mi cambio de uso de suelo, me autorizan, con el estudio técnico justificativo y con la manifiesto de impacto ambiental, ya me autorizaron que puedo hacer un cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o a agropecuario. Yo puedo meter las máquinas sin pedir ninguna consideración de nadie más. En teoría, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales avala ya la remoción de vegetación. El que vas a construir a partir de eso, ahí sí ya entra en el ámbito del municipio. Sí, pero digamos que lo único que hacen es el desmonte como un primer proceso. Exacto. A eso sí, con esa pura documentación, o el municipio tiene ciertas facultades para decir, infórmame a mi municipio, como autoridad del municipio, que vas a iniciar un proceso de... De hecho, normalmente el procedimiento federal implica opiniones técnicas al Consejo Forestal Estatal y también emite, se supone, o tendría que emitir, oficios de opinión técnica a los municipios, para efecto de que se pudieran pronunciar si están a favor o en contra, ¿no? Pues básicamente, el tema es que en un terreno rústico, fuera del centro de población, fuera de los márgenes del municipio, de los instrumentos locales del municipio, en medio de la nada, básicamente lo que lo regula es la legislación ambiental. Obviamente, el tema dentro de la jurisdicción de un municipio, cada municipio tiene la facultad de expedir o no las licencias o de exigirles, pero tendrían que hacerlo a partir de la urbanización del predio. Entonces, el primer paso que tendría que hacer el municipio es exigirles que presenten un plan parcial de desarrollo urbano para esa actividad de acuerdo al código urbano. Entonces, lo que también tendremos que ver es el tema del impacto ambiental, y por eso tanto rollo del por qué y cómo debe estar, y que además está desde el 89, ¿no? Entonces, tiene muchos años y no se ha implementado, y en esta administración hemos sido un poco más rigurosos, pero tendremos que entender que esto es materia administrativa, en cuestión de no dar una autorización, pero no necesariamente va a resolver el problema de que estén o no operando. O sea, puede ir PROEPE, puede poner un sello de clausura, y si viola sellos, entonces nos metemos en otra materia, ¿no? Pero esto es para las actividades que sí evaluamos en el Estado. A nivel federal, el tema del cambio de uso de suelo en terrenos forestales está tipificado como delito penal. Entonces, ese se puede ir a una instancia distinta, ¿no? Ahí ya le puede entrar la fiscalía y puede tener un esquema un poco diferente. Y a nivel local, todavía, aunque tengan el impacto ambiental o no lo tengan, el tema de las licencias municipales tiene aún más peso que el impacto ambiental. O sea, no tener una licencia municipal y haber construido y estar operando cualquier actividad productiva, por encima del impacto ambiental, tienen ustedes las atribuciones como municipios de ponerlos ellos, y ahí sí, o sea, insisto, entraríamos incluso en más materias que solo la administrativa, ¿no? Sí, claro, bueno. Dicho sea de paso, cuando nosotros vamos como PROEPA a verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de una autorización, no vamos a ver si lo tienes. Primero, ¿cuentas con él, sí o no? Ok, sí cuenta con él. ¿Está vigente o no está vigente? ¿Y cuáles son los términos y las condicionantes específicas que le fueron establecidas para su proyecto? Y de ahí te vas punto por punto, y en los incumplimientos, conforme al grado de incumplimiento, la gravedad del impacto asociado a dicho incumplimiento, es donde se pueden imponer las medidas. Desde iniciar el procedimiento, unas sanciones que va a terminar posiblemente en una multa, o incluso, dependiendo de la gravedad, el imponer medidas de seguridad en el momento, como puede ser desde una clausura parcial hasta una clausura total, temporal. Y más adelante puede venir la clausura total definitiva de la actividad. Pero la parte importante aquí radica precisamente en eso. Porque, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, y perdón, a lo mejor lo coloqué así, ¿quién se avienta el tiro? A veces es, no, es que si le cierro, la bronca va a ser con los marranos, donde se le mueran, es que es donde viene que tú pones una medida de seguridad que corresponde a una clausura parcial temporal, en la cual dejes especificado que pese a la medida de seguridad, se le permite el acceso para que lleve a cabo actividades de limpieza, mantenimiento, alimentación de los animales y las medidas que vayan ligadas a su regularización. Y esa es la parte donde a ti te puede cubrir, porque muchos dicen, no, es que si tienen los animales y les cierro donde se le mueran, me la va a voltear. En 2020, el
la JIMAL, de la Junta Intermunicipal Lagunas, la propia Junta Intermunicipal hizo un prototipo de reglamento que trabajó con los municipios y al final lo generó para efecto de que cada municipio lo adoptara y tuvieran compatibilidad en toda la cuestión ambiental, ¿no? Era en materia ambiental de esos reglamentos. Entonces ya hay un caso ahí que puede ser como útil. Digo, no es obligación que todos tengan que observar exactamente las mismas cosas, pero igual la esencia del procedimiento es que haya esa información útil, técnica, y que haya capacidad de interpretarla. No nada más de, pues sí me presentó algo que no entiendo qué dice, pero pues parece que sí sabe qué dice, entonces te autorizo, ¿no? Entonces, sí, en el mundo ideal tiene que haber un área especializada, técnica, ambiental en cada municipio que pudiera estar evaluando y que al mismo tiempo se pudiera dar estos convenios con el Estado también para revisar lo que te toca a ti, está bien, y lo tienes, lo que no puedo, oye, te pido opinión técnica, ayúdame a responder en esta materia que tendría que aplicar. En cuestión del ordenamiento ecológico, creo que ahí está la clave. El Estado de Jalisco está reformando varios ordenamientos, todavía en el ámbito regional, y les platico cómo lo tomamos nosotros, el tema del ordenamiento, los ordenamientos, tanto en materia ambiental, o sea, los ordenamientos ecológicos, como los ordenamientos urbanos. Cuando llega a nosotros un nuevo proyecto o una modificación a un proyecto que implica ocupar nuevas áreas, nosotros le remitimos el proyecto completo y a través de un memorándum de opinión técnica al área de ordenamiento territorial de la SEMARET. El ordenamiento territorial de SEMARET tiene todos los instrumentos que son oficiales, todos. Los obviamente el ecológico regional lo abarca todo el estado, el del 2006. Hay algunos regionales ya más acotados, están desarrollando el ordenamiento en esta región, pero son ordenamientos ecológicos a nivel regional. Administrativamente, un ordenamiento regional no es vinculante para el particular. ¿Qué quiere decir? Que si se establece una unidad de gestión ambiental donde el uso predominante es forestal y la política es de conservación y los usos en todo caso son ecoturísticos, y todo lo demás está prohibido porque esa zona hay que casi elevarla a nivel de área natural protegida, eso cae en el ámbito del análisis técnico. Cuando llega un proyecto que quiere hacer eso y dice, no, es que sabes que no es compatible con esa UGA, nosotros no podemos resolver negándolo porque la UGA dice que no, porque es regional, no es vinculante directo. Obviamente tenemos todos los elementos para decir técnicamente no es viable, porque estás contradiciendo absolutamente todo, pero es sobre el elemento técnico. Sobre la evaluación del manifiesto que te presenta. Exactamente. Pero todo el análisis sobre una cuestión técnica. Ahora, el ejemplo es cuando es una actividad que incide en un ordenamiento urbano o local. En algunos municipios hay ordenamiento ecológico local, sea ecológico o urbano, pero es local, es decir, lo promovió el municipio, siguió todas las etapas del código urbano y es oficial, está publicado, y si ahí te dice que el uso es incompatible, el uso es incompatible, hazle como quieras. Entonces, con nosotros, si es de nuestra competencia una granja que se quiere establecer en una zona de reserva urbana, con la mano en la cintura le digo, hay inviabilidad jurídica, ni siquiera me meto a ver si es técnicamente viable o no, jurídico. ¿Por qué? Porque no es compatible. ¿Qué está pasando? Que luego llegan esos trámites, a pesar de que saben que no es compatible con el uso del suelo, traen el acta de asamblea, porque los regidores votaron en que no hay problema de cambiar de reserva urbana a granja, ¿no? Y entonces traen el oficio donde dice es compatible. Acá en SEMARET ya lo están pasando. ¿Por qué? Porque sí, es un documento oficial y tras sellos oficiales si lo quiera, pero es nulo de pleno derecho, porque ese cambio no obedece todo el proceso que tiene que llevar el código urbano para que sea oficial. Es decir, no nos estamos metiendo nosotros en la concurrencia o en la esfera de decisión del municipio de regular el territorio. Eso es completamente... Pero tendrá que correr un proceso de modificación del plan parcial de desarrollo urbano. Y ese proceso... del plan de desarrollo urbano. Exactamente.
Porque Un nuevo, exacto. el cabildo no tiene la atribución de hacer un cambio de uso de suelo, tendría que hacer un plan parcial. O una modificación al plan original. Exactamente. Entonces, independientemente que nos lleguen con la carta de quien sea que esté firmada diciendo no hay problema con el cambio de suelo, no, espérame, el oficial, el que tenemos, porque lo tiene Semaré, todos, como el mismo código urbano dice que tiene que ir a un dictamen de corrección, tenemos copia de todos los que sí son oficiales. Entonces, hacemos ese análisis, ordenamiento territorial nos dice, incide en el ecológico general del territorio, en el regional, que en esta UCA con estos usos. Pero además incide en el local y en el urbano, que no son compatibles. Por lo tanto, el proyecto ahorita no tiene viabilidad. Entonces, si es local, es vinculante y terminó la fiesta, ¿no? ¿Por qué la importancia de explicarlo en estos términos? Porque también ahí es el municipio donde tiene todas las atribuciones para decir, en esta zona ya no cabe una granja más. Hagamos un ordenamiento local, urbano o ecológico, y a partir de ese ordenamiento no podemos expedir licencias, ¿no? Y esos cambios, insisto, no son trámites, porque a veces los ven como trámite. Ay, tengo que hacer el cambio de uso de suelo. Por eso es, ojo, el cambio de uso de suelo de terrenos forestales sí es un trámite, pero es federal y es en materia ambiental. El cambio de uso de suelo en materia urbana no es un trámite, es todo un proceso que implica varios actores y un tiempo mucho más largo. Y la verdad es que para eso están hechos los ordenamientos, para regular el territorio con vistas a largo plazo y no a voluntad de, ya compré el terreno y necesito cambiarlo sí o sí, dame la licencia, ¿no? Es lo que nos está, bueno, todavía nos sigue pasando, que, o sea, nosotros dictaminamos con base al regional, que prácticamente todo el municipio está pintado de pecuario. Sí. Entonces, pues tenemos que dictaminar que es pecuario y que es compatible, pues tal y tal. Y pues ya ellos se van con ustedes con ese dictamen. También es. En este sentido, para nosotros, el ordenamiento regional es inductivo, no es determinante. Entonces, no es un elemento legal que nos vaya a decir a partir de que sí es, te tengo que dar la autorización, o a partir de que no es, te la tengo que negar. Lo tenemos que fundamentar técnicamente. Entonces, aunque todo el terreno sea pecuario, también hay otros elementos que tenemos que analizar dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental para decir la capacidad de carga, si va o no va. El problema es que muchas veces los estudios llegan con unas deficiencias tan grandes que es armonizados. Por eso estamos tratando de cambiar algunas cosas. Pero bueno, el artículo 28 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico dice que le corresponde al Estado vías generales de comunicación estatales y obras públicas local que comprendan o se ubiquen en 2 o más municipios. Entonces, si una carretera no es federal, pero llega a 2 municipios, es nuestro. Si un acueducto, un ducto de agua, cuando no es federal, cae en 2 municipios, nos toca a nosotros. ¿Sale? 2. Instalación de rellenos sanitarios y sitios de transferencia o tratamiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos. Con esto abarcamos muchas cosas. Cualquier cosa que tenga que ver con tratamiento de residuos, lo jalamos nosotros, residuos de manejo especial. Desde composta de cerdaza, composta de vinazas y bagazo, obviamente separación, segregación de residuos, transformación de PET, no sé si tengan ese tipo de industria aquí en el municipio, pero eso nos toca a nosotros. Rellenos sanitarios, sin duda, y estaciones de transferencia de residuos de manejo especial o urbanos. ¿Okay? Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población que no se localicen en áreas urbanas y o reservas urbanas y que incidan en ecosistemas donde la regulación no sea federal. ¿Qué significa? Fraccionamientos campestres. Si van a hacer un nuevo desarrollo que no está dentro del plan parcial de desarrollo urbano o del centro de población, lo evaluamos primero en materia de impacto ambiental y eventualmente tiene que llegar también a obtener su plan parcial de desarrollo urbano. Si es turístico también. ¿Okay? Siempre y cuando no caigan en ecosistemas costeros, que aquí no es la zona, perdón, en ecosistemas reservados a la federación, que en esa definición solo entran los ecosistemas costeros, pero no es el caso, ¿no? Luego, proyectos, obras y acciones urbanísticas que se desprendan de los planes y programas municipales de desarrollo urbano siempre y cuando su regulación no corresponda a los gobiernos municipales. Un amplio vacío. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con acciones urbanísticas? Esta es una de las cuestiones que ojalá para un lado, ojalá para otro, y procuramos eso, o sea, tenemos muy claros que si nos toca, que no. En esto pudiera entrar muchas cosas que serían del municipio, ¿no?
comercio, entraría, o sea, una nueva bodeguita, un nuevo parques industriales sí vienen en el reglamento. Aquí hay como varias cuestiones que encajarían, pero no nos metemos, hasta ahorita no nos hemos metido como en controversias para decir, no, es que te aplica por esto, ¿no? Entonces está como de más. Pero bueno, aquellas obras y actividades que incidan en 2 o más municipios y que su control no se encuentre reservado a la federación, cuando por su ubicación, dimensiones o características puedan producir impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente y subrayo, las demás que no sean competencias de la federación y de los gobiernos municipales. Este es el gap que les decía, porque si nos vamos a lo que le corresponde a los municipios, y empiezo por ahí, la fracción 5 del artículo 29, que es lo que le corresponde a los municipios, habla de todas las demás que no sean de la federación y del estado. Granja cae en un supuesto no es federal. Entonces, lo agarra el municipio, lo agarramos nosotros. Típicamente lo ha agarrado la Secretaría Estatal por ser una actividad que genera impactos significativos, ¿no? Entonces, o sea, por la trascendencia lo agarramos. Desde la administración pasada se generaron guías y normalmente se ha invitado al gremio a que se regule a nivel estatal. No creo que ningún municipio haya dado hasta ahorita alguna autorización en materia de impacto ambiental. Es una cuestión que estamos corrigiendo, ya tenemos una propuesta de reforma a la ley y un nuevo reglamento, ahora sí en armonía, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces me regreso, la primera fracción, al municipio le toca vías de comunicación y obras públicas municipales que comprendan o se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción. Caminos, obra pública, fuentes, plazas, todo eso es del ámbito de las direcciones de ecología, de medio ambiente, cuando tengan obviamente su reglamento. No sé si todos tengan un reglamento en materia de medio ambiente que contemple el procedimiento de impacto ambiental, pero la ley les delega esta responsabilidad. 2. Desarrollos inmobiliarios en nuevos centros de población dentro del territorio municipal que incidan en ecosistemas donde la regulación del impacto no se encuentre reservada a la federación ni al gobierno del estado, siempre y cuando corresponda a reservas urbanas. Es decir, zonas urbanas y reservas urbanas, si ahí va a haber desarrollos inmobiliarios, son municipales. Esta es una de las fracciones que tiene inconsistencias en la ley y en el reglamento, porque la ley dice que le corresponde al municipio exploración, extracción y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósitos de naturaleza cuyo control no esté reservado a la federación, es decir, minería, ni al estado y que se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción, así como el funcionamiento de bancos de materia. Ahí no toca nada municipio, los suelos son nacionales. No, hablamos de la ley minera. La ley minera establece cuáles son los minerales reservados a la federación. Entonces, y lo dice también la ley minera y la LEGEPA, la descomposición de materiales geológicos que se puedan utilizar para temas de construcción, incluso de ornamentación, sin que estén citados dentro de la ley minera, corresponde a los gobiernos locales. O sea, básicamente la diferencia es: minería es federal, minería metálica y no metálica de lo que establece la ley minera, que es federal, y el resto de materiales cae en el ámbito local. Entonces, ¿qué ha pasado típicamente desde que nace la ley? Los bancos de material han caído en competencia del Estado, bajo el transitorio de la ley que dice: en tanto los municipios no adapten sus reglamentos y contemplen el procedimiento de impacto ambiental, procedimiento como tal, y no consideren ya tener las capacidades técnicas de evaluación, el Estado asume esa responsabilidad. Sí, la mayoría de los bancos de material tienen su autorización de manifiesto de impacto ambiental. Sin embargo, también el municipio tendría la facultad de poderle solicitar una licencia municipal. Eso sí, es a lo que me refería. Y ocurre en 2 momentos. Si no lo trae desde el inicio el cambio de uso de suelo, lo solicitamos como información complementaria. Y normalmente dice: no, pues dame chance porque la federación no responde. Ok. En todo caso, te puedo dar una autorización condicionada a que arranques hasta que no tengas la federación. Y obviamente nos hemos dado cuenta de casos que arrancaron el proyecto sin contar con la federación y ya es motivo de revocación de la autorización. Entonces, un banco de materiales que está en zona forestal sí requiere, por una parte, el permiso federal por el cambio de suelo y por otro lado, el estatal o el municipal, si hubiera reglamento, para la extracción de banco de material. Lo que está en zona federal dentro del cauce necesita
con Semarnat una autorización para la extracción de esos materiales, por ser obra dentro de zona federal. Las actualizaciones de los reglamentos de manera aislada. Y el reglamento de medio ambiente tiene que ir con ordenamiento territorial, con los usos de suelo, que a veces no los tienes en medio ambiente, a veces los tienen en otras áreas. Tiene que ir obviamente con padrón y licencias, y todos los supuestos sancionables de los reglamentos técnicos deben de ir ligados directamente a la ley de ingresos, porque de otro modo no vas a poder ejercerlo al momento en que se derivara algún procedimiento y una sanción económica o multa por el incumplimiento, porque ese supuesto sancionable no aparece en la ley de ingresos. Entonces aquí la idea precisamente es ese tipo de modificaciones acordes a sus necesidades, que simplemente te faculten a solicitar, para que de manera previa a que tú emitas un permiso de autorización municipal, el promovente te acredite que cuente con los permisos y autorizaciones emitidos por autoridades federales o estatales. Se acabó. ¿Por qué? Porque lo primero que regulas tú es la actividad desde tu territorio con una licencia municipal de funcionamiento. No tiene licencia, es motivo de clausura. Independientemente de lo que implique, si ante la explotación de un banco de material, si la autorización de material de impacto ambiental, vayamos nosotros y los clausuremos, que es lo que hemos hecho en algunos casos. Pero también muchas actividades que incluso, dicho sea de paso, nos llegan a nosotros como denuncia, no tienen licencia municipal. Y a veces nos llegan directamente como denuncias del municipio. ¿Tiene licencia? No. Lo de las descargas, ahora que ya vino la modificación, bueno, ya la publicación de la nueva norma 001, que va a tener sobre todo en color tequileros y porcicultores y otros que manejen sólidos finos en sus descargas, se van a ver en una bronca, porque la calidad que debes de cumplir en color es más estricta que para agua potable. Entonces tienes que obviamente, lo más seguro es de que una vez que se publique, creo que va a ser por ahí de marzo, de la buena me falle, marzo, abril del año próximo, va a haber ciertos parámetros en los que te van a dar prórroga por esas características. Pero creo que ese es un área de oportunidad tanto para los municipios como para el Estado, de empezar a trabajar con los que tienen descargas con altas concentraciones de color, para que empiecen a implementar medidas y empiecen a tratar de muchos de sus residuos que los están mandando a las aguas residuales ante la falta de inspección por parte de Conagua y en cuestiones industriales de Profepa, para que empiecen a trabajar el manejo en seco de sus residuos y no se les haga fácil, pues síguele lavando con la manguera, que se vaya, porque ahí es donde va a venir el problema. Entonces esa va a ser un área de oportunidad que, si la sabemos trabajar, creo que nos vamos a poder beneficiar mucho de estos problemas que nos va a dar. Aquí damos una referencia rápida a nivel estatal. El costo de la autorización en realidad no lo tiene, se pagan los derechos de evaluación dependiendo de la modalidad, que implica o más o menos trabajo, pero es costo de derecho, no es por otorgar autorizaciones. En cambio, algunos municipios, por ejemplo, yo lo tengo muy presente, Guadalajara, Zapopan, cobran las autorizaciones dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, la evaluación es gratis, los derechos de evaluación es gratis, pero si te va a dar la autorización, te va a cobrar a partir de lo que te está autorizando, metros cuadrados. Zapopan es un monstruo municipio económicamente, pero ellos cobran, si es un edificio, por los metros cuadrados de construcción. Entonces, ahí es donde entra un flujo importante de dinero. Entonces, a nivel municipal, ese vínculo, esa vinculación entre lo ambiental y la ley de ingresos puede tener un área de oportunidad importante. Y vemos que los municipios cada vez se ven más recortados en la parte presupuestal. Ni del gobierno del Estado está llegando suficiente, ni de la federación. Entonces, pues esa es la nueva realidad con la que tenemos que vivir. Nos guste o no, el municipio se tiene que volver más eficiente en su recaudación. Estas son áreas de oportunidad. Y no nos digo como, vamos a castigar a la gente, porque somos gente también que estamos afuera. Pero sí creo que se debe regular esa parte, la parte de cobrar. Porque también es la única forma que desde sus direcciones pueden exigirle al tesorero que, cabrón, pues también suelta para los proyectos que quiero implementar, ¿no? Estoy recaudando. Sí se modificó ya en Holanda, porque no estaban ni siquiera las multas. No estaban. Las únicas que podíamos hacer no estaban, y pues no podíamos hacerlas. No teníamos nada de ingresos. Estoy entendiendo que a partir de homogeneizar el reglamento, en automático los municipios se amparan a aplicarlo. Me refiero a que ya es como un gremio, entonces no tendrían que tener el miedo de aplicar
aplicar la ley, pues como que es una ley a nivel regional, simplemente no la puedo omitir, lo que dices de la legalidad. Entonces, ese es un instrumento que... Y hasta los mismos ciudadanos se van enterando, y ¿sabes qué? Pues está el reglamento parejo en toda la región y así es la ley. O sea, debería poner un municipio una cosa y otro otra, es que allá no me lo exigen y acá sí me lo exigen, y ahí es donde va. Y el otro detalle va a venir a partir de ahí, que digas, no, es que no es tu competencia. Perfecto, no es mi competencia, pero yo vengo con carácter preventivo a verificar o a auditar. Ok, porque hay quienes son bien vivos y dicen, no es tu competencia, no tengo por qué presentártelo. Perfecto, eso queda sentado en un acta circunstanciada y a partir de ahí se lo haces de conocimiento a la autoridad competente, que sería el caso, por ejemplo, en un banco de material. Que tú llegas, oye, por tu licencia municipal, no tengo licencia, requieres que tengas una autorización de material de impacto ambiental por el Estado. Pero aquí no te lo tengo por qué presentar, porque es estatal. Espérame, el reglamento establece que es un requisito para la licencia. Y si tú no tienes licencia, va a la clausura. Entonces, ahí es donde viene la otra. Ahora sí que indirectamente te vas a ver en la obligación de ponerle el dedo con el Estado para que una vez que llegue la denuncia, a ver, Omar, tal banco tiene autorización de materia de impacto, no la tiene. Entonces ya nosotros le programamos una visita de inspección conforme al ámbito de competencia, ya lo estás regulando tú por la licencia y nosotros por cuestiones de impacto ambiental. Más explicarles un poquito en el reglamento estatal lo que establece como competencia del Estado. Ya no voy a detenerme demasiado, nada más explicar aquí esta incongruencia que el reglamento nos lo deja a nosotros el tema de la explotación de bancos de material. La sección 3, la fracción 3 del artículo 5 del reglamento estatal dice que la explotación, extracción y procesamiento de materiales o sustancias es del Estado. La ley dice que es municipio, el reglamento dice que es el Estado. Entonces, esa es una inarmonía, si existe la palabra, que vamos a tratar de mitigar y la idea es delegar ya en los municipios aquellos bancos, porque hay una norma que regula la explotación de los bancos. Si los bancos se apegan a la norma, que se regularían por los municipios. Te demuestro, municipio, que me apego a la norma, entonces el proyecto tiene viabilidad ambiental. Si no se ajusta a la norma, los parámetros, entonces los jalaríamos al Estado. Y en el tema de, para el municipio estaban instalaciones, operaciones, establecimientos industriales, comerciales y de servicios que se ubiquen en su jurisdicción y cuya regulación no se encuentre reservada a la Federación del Estado. Industria, comercio y servicio dentro del municipio le corresponde al municipio en materia de impacto ambiental, excepto lo que está reservado al Estado. Si nos venimos al reglamento, lo que está reservado al Estado son zonas y parques industriales, y que se entienda no nada más una bodega, un conjunto de bodegas que requieren un proceso de urbanización, es una definición de zona o parque industrial que correspondería al Estado, independientemente de la industria que se vaya a establecer. Si es una urbanización de una zona o parque industrial es nuestra, y la otra es la fracción 7, fábricas, industrias y comercio de bienes o servicios que por su actividad pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Entonces, la ley dice, industria, comercio o servicio dentro de la jurisdicción es municipal, siempre y cuando esté solo en tu jurisdicción. Pero, si tiene emisiones contaminantes a la atmósfera a través de fuentes fijas, nuevas o múltiples, entonces es del Estado. Bajo esta premisa, las tequileras nos tocan a nosotros. El tema de todas las tequileras lo regulamos nosotros, tanto por la parte de emisiones como por la parte de tratamiento para aquellas que hagan compostaje y tratamiento de in situ de vinazas y bagazo, ¿no? Pero sí o sí requieren licencia municipal. Exactamente. En materia de impacto es con nosotros. Y ojo, insisto, por eso también hice énfasis hace rato. La autorización de impacto ambiental no es el permiso de obra, ni es licencia. Municipio, ya me dieron la autorización a ti, ni te involucres. Estoy fuera de tu área de regulación. Son temas distintos. Es una guía técnica para mitigar los impactos. Exactamente. Nada más. Y recuerden que no es nomás un documento de trámite, sino que vienen términos y condicionantes que está obligado a cumplir. Por eso son autorizaciones condicionadas en materia de impacto ambiental. Puede traer más o menos términos, más o menos condicionales conforme a las particularidades de cada proyecto, pero está obligado a cumplirlas sí o sí. Con una sola que no cumpla, en los trámites, los que aunque a veces ponen ciertas restricciones, pues finalmente son los que dan permisos, autorizaciones o los que establecen las políticas ambientales en lo que es el territorio estatal. A nosotros, como Proepa, pues nos toca hacer el malo de la película, el gacho, el mala onda, el ojete, etcétera, etcétera, porque somos a los que nos corresponde ir a verificar
el cumplimiento de estos lineamientos que establece de manera puntual la Secretaría, o en su caso de la normatividad aplicable conforme al tipo de unidades económicas establecidas en el Estado, sobre todo en materia ambiental desde el punto de vista estatal. ¿De acuerdo? Entonces ellos son los buena onda, nosotros somos los mala onda, los que vamos, sancionamos, infraccionamos o incluso clausuramos. En este sentido, me gustaría nada más de una manera rápida comentarles quiénes somos como Procuraduría Estatal. Nuestra titular, la maestra Diana Catalina Padilla Martínez, es abogada de profesión, tiene maestría y tiene bastante experiencia también en cuestiones de procedimientos en materia ambiental. Entonces, y también es una persona, no porque sea mi jefa, pero realmente es una persona con mucha disposición de buscar el vínculo y la colaboración con otras autoridades, al igual que el maestro Sergio Graf como titular de la Secretaría. Nosotros como PROEPA somos un organismo público desconcentrado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que estamos sectorizados a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, es decir, no somos un OPD, no somos autónomos, tenemos cierta autonomía desde el punto de vista operativo, pero seguimos siendo un desconcentrado que dependemos como cabeza del sector de la Secretaría de Medio Ambiente. Empezando por las cuestiones de los recursos financieros, dependemos económicamente de ellos. Desde que fue creada la Procuraduría por el año 2007, la PROEPA ha tenido a su cargo el ejercicio de las atribuciones de inspección y vigilancia y el cumplimiento de disposiciones normativas de competencia estatal relacionadas principalmente con conservación, preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico y con los recursos naturales, así como la prevención y disminución de la contaminación ambiental en el territorio estatal. Es decir, ellos son los que establecen las reglas del juego y nosotros verificamos que dichas reglas se cumplan. Y en caso de incumplimiento, iniciamos los procedimientos que pueden terminar en una sanción económica o en una medida de seguridad que puede ser una clausura parcial temporal, una clausura total temporal o incluso una clausura total definitiva. Que en la medida de lo posible buscamos no establecer este tipo de medidas o en muchas veces, aunque procedería a una clausura total, buscamos por una temporal con la finalidad de no obstaculizar o generar problemas a las actividades productivas. En el entendido de que si bien es cierto las cuestiones ambientales son muy importantes y es prioridad, también lo es la generación de empleo. Entonces buscamos este justo medio en ese sentido, pero no por eso somos omisos. Buscamos este proceso de regularización. Nosotros como PROEPA entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en PROEPA se inspecciona y vigila la preservación del equilibrio ecológico a través de la verificación del cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental desde el ámbito de competencia estatal. ¿Qué hacemos? Establecemos medidas de seguridad y se sanciona, se inspecciona autorizaciones, permisos y licencias que emite la SEMADET, se atienden las denuncias por incumplimiento de la normatividad ambiental, obviamente se incluye la denuncia popular que nos llega por parte de los ciudadanos. ¿Y a quiénes inspeccionamos o vigilamos? Industrias, granjas, obras públicas y privadas, emisiones en materia de emisiones y residuos por actividades productivas, rellenos sanitarios y centros de acopio de residuos. Es de manera general los principales rubros sobre los cuales nos corresponde llevar a cabo estas funciones. En lo que se refiere directamente a las unidades de producción animal, pues obviamente estos sistemas también denominados granjas, ya sean de aves, de bovinos o de cerdos, pese a que son actividades importantes desde el punto de vista económico, son también en muchos casos un serio problema desde el punto de vista ambiental por la generación de cierto tipo de contaminantes e impactos ambientales asociados a su establecimiento y operación. Estas actividades, sobre todo porque requieren importantes extensiones de tierra, para que puedan desarrollar sus actividades, en muchos casos modifican total o parcialmente las condiciones naturales del suelo, de la vegetación, la topografía natural del terreno e incluso en algunos casos con los movimientos de tierras llegan a ser incluso desvíos de cauces naturales, y esta parte es donde ligado al manejo de los residuos que generan principalmente las granjas, que implica el manejo, el transporte y la disposición final, cuando no son realizados de manera adecuada, pues obviamente tanto las excretas como los cadáveres nos generan problemas desde el punto de vista de contaminación ambiental e incluso riesgos de posibles efectos negativos a la salud pública. Es aquí donde es para nosotros de suma importancia, por la contaminación y daños que pueden generar los recursos naturales, este tipo de actividades, que buscamos este tipo de regulaciones, además de prevenir las posibles afectaciones a la flora y la fauna. De manera adicional a esta situación, uno de los problemas, y creo que es también parte de la situación en la región y en este municipio en particular,
pues que cada vez el hecho del desarrollo de más granjas, cada vez están más cerca de los núcleos de población. Entonces, ¿esto qué genera? Que si bien es cierto, originalmente por la distancia en la que se encontraban de la población, la gente no se quejaba tanto, ahora por olores, por el ruido que generan los animales, por la fauna nociva asociada con ellos y los posibles riesgos de vectores transmisores de enfermedades, se vuelven un problema más complejo. Y es donde también esto no únicamente ya tiene repercusiones de tipo ambiental, sino que nos lleva a conflictos socioambientales. Es decir, que ya la sociedad empieza a organizarse, empieza a quejarse, empieza a denunciar, y en algunos casos hay diferencias que llegan a veces a consecuencias serias entre los productores con respecto a sus vecinos. Si bien es cierto, por ahí los abogados dicen que primero el tiempo, primero el derecho, pues muchas de las granjas se establecieron antes que los núcleos de población, o estaban ellos en ciertas zonas donde algunos aspectos relacionados con la falta de control o lineamientos en el desarrollo de la población, pues la población ha ido creciendo sin control y algunas veces han ido creciendo hacia donde están esas instalaciones. Si bien es cierto ellos estaban primero, no implica que no estén obligados a controlar los problemas asociados con las actividades propias de su giro. Y sobre todo, ante estas cuestiones resulta de suma importancia que las distintas autoridades, desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, como lo platicamos ya hace un momento en este intercambio de ideas y de conceptos que se dio, bastante enriquecedor desde mi punto de vista, pues busquemos cómo cumplamos o cómo vigilemos y hagamos cumplir la legislación conforme al ámbito de competencia de cada uno de los órdenes del gobierno. Es aquí donde buscamos, mediante esta regulación, inhibir o disminuir en la medida de lo posible los conflictos socioambientales, que insisto, ya también es un concepto que en los últimos años ha tomado mucho más auge, porque antes nomás era la queja del denunciante, ahora resulta que hay más gente que se agrupa o colectivos ambientalistas que también están encima tanto de las autoridades como de algunas actividades productivas. Y en esta zona ha sido muy marcado lo referente a las cuestiones de las granjas, sobre todo porcícolas. Bien. ¿Qué nos atañe en esta situación de una manera general? ¿Qué es lo que nosotros llevamos a cabo durante una visita de inspección y verificación en materia ambiental a estas unidades del sector pecuario? Nos corresponden granjas de aves, granjas de bovinos principalmente y granjas porcícolas, que son de las que también normalmente, sobre todo aquí en la región, hay más las avícolas y las porcícolas, que son las más abundantes. Bien, ¿cuál es el primer punto de interés? Residuos. La gallinaza, la pollinaza, el almacenamiento temporal, el manejo, el transporte y la disposición final adecuada. Y de igual manera el manejo de los cadáveres, que también en ciertas condiciones nos implica ciertos problemas. Entonces es aquí donde de manera general buscamos este proceso de regulación desde el punto de vista estatal. Cuando hablamos de las granjas bovinas, pues obviamente, y lo comentábamos hace un momento en la participación de mi compañero Omar, pues obviamente asociamos de que el estiércol pues es un abono natural, ¿de acuerdo? Sí, el problema es que con las dimensiones que se tienen ya de muchas unidades de producción, el manejo inadecuado de los mismos, que de repente no se extrae, que está sobre suelo natural, que la pendiente puede permitir que al momento en que llueve arrastre y se vaya a otro cuerpo, que si tenemos fuentes de abastecimiento de agua cercanas, la infiltración pueda generar por vasos comunicantes contaminación de estas fuentes de agua, y otra serie de factores como la disposición de los cadáveres, que dicho sea de paso en algunos vertederos municipales encontramos que van y depositan prácticamente sin ningún tipo de control los cadáveres. Ya los aprovechen, ya se los llevan los opilotes. Que se cumple parte del ciclo natural, ¿no? En algunas ocasiones, ¿a qué nos lleva? A que por parte de la PROEPA implementemos medidas de seguridad pendientes a la regularización de este tipo de... Lo que nosotros consideramos como PROEPA cuando hacemos una visita de inspección o de verificación, según sea el caso, en granjas avícolas o bovinas. Obviamente, conforme a lo que establece la ley de procedimiento administrativo, hay una serie de requisitos que se deben de cumplir. A quién va dirigido, que vaya firmado y sellado por el titular, y una serie de pasos de que los inspectores o quien la va a llevar a cabo se acredite debidamente como servidor público en activo con su identificación oficial vigente, que se notifique de manera personal y una serie de requisitos que, bueno, no es el punto en este caso. Pero ¿qué es lo que nosotros
checamos durante una visita de inspección a una granja avícola o de ganado bovino? Bueno, primero, el objeto de nuestra visita establece verificar física y documentalmente que el establecimiento haya dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales en materia de impacto ambiental, el manejo integral de los residuos de manejo especial en cada una de sus etapas, tanto sólidos, líquidos como gas. ¿Y esto qué implica? Que normalmente, como habíamos comentado, la participación de OMAR, ellos extienden una autorización condicionada y obviamente esta les establece términos y condicionantes. Entonces nosotros primero verificamos si el establecimiento cuenta con esa autorización de impacto ambiental que esté vigente, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Territorial, y en materia de impacto ambiental, explotación de bancos de material geológico, yacimientos y de prevención y control de la contaminación a la atmósfera generada por fuentes fijas en el estado de Jalisco. Si cuenta con esa autorización vigente, entonces el siguiente paso es verificar si cumple con los términos y condicionantes indicados en la autorización de impacto ambiental otorgada. Si no tiene la autorización vigente, de todas maneras, en general tenemos identificados cuáles son los puntos principales que les exigen dentro de los términos y condicionantes o conforme a lo que establece el artículo 4, fracción 1 y el 5 de la fracción 1 al 7 del reglamento, para con base a ello basarnos en caso de que no tenga este documento con términos y condicionantes específicos para cada proyecto. Esto en materia de impacto ambiental, que es prácticamente lo mismo para granjas de bovinos que de aves. En materia de residuos de manejo especial, ¿qué verificamos? Si el establecimiento cumple con el manejo, tratamiento y disposición final de sus residuos de manejo especial en estado sólido y líquido de conformidad con el artículo 52, fracciones 1 y 2 en relación al artículo 42, fracciones 1 a 6 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, que determina, 1, que tengan un registro como gran generador ante la Secretaría y que refrenden este registro mediante el informe a que se refiere la fracción 6 del presente artículo. Es decir, que estén dados de alta como generadores de este tipo de residuos y que cuenten con los refrendos correspondientes ante la SEMADER. Establecer los planes de manejo y registrarlos ante la Secretaría en caso de que requieran ser modificados o actualizados, notificarlo oportunamente a la misma. Es decir, que aquellos que estén obligados cuenten con un plan de manejo de sus residuos donde se establezca cuál es la ruta o el posible aprovechamiento, manejo, tratamiento, almacenamiento temporal, transporte y o disposición final de los mismos. Utilizar el sistema de manifiestos que establezca la Secretaría para hacer el seguimiento de la generación y formas de manejo de los residuos a lo largo del ciclo de vida integral. Es decir, que si el generador dice, es que yo se lo entrego a Raimundo como transportista, pues Raimundo me tiene que extender un manifiesto donde acredite que él se está llevando 10 toneladas de residuos que yo estoy generando. ¿De acuerdo? Pero no termina ahí mi responsabilidad y me puedo lavar las manos. ¿Por qué? Porque luego resulta que Omar es a donde se supone que Raimundo los entrega. Entonces Omar tiene que extenderle a Raimundo un manifiesto donde acredite que le está recibiendo esas 10 toneladas de residuos. Y de esa manera es como lo podemos trazar. Hay trazabilidad en ese sistema. ¿De acuerdo? Que desafortunadamente de repente hay falsear información o cosas de ese tipo, o resulta que yo como generador nada más presento el que me extendió como transportista a Raimundo, pero no puedo acreditar que terminó en un sitio de disposición final adecuado, cuyo responsable es Omar, porque posiblemente Omar sí le extendió el manifiesto a Raimundo, pero él no me hizo llegar por lo menos una copia a mí para poder acreditar que el transporte y la disposición final fueron correctos por un transportista autorizado por la Secretaría y a un sitio de disposición que también cuenta con autorización por parte de la SEMADER. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de checar esta parte que es meramente documental, pero que es muy importante para que también podamos, hasta cierto punto, además de poder darle seguimiento a la ruta durante todo, a lo largo del ciclo de vida integral de los residuos, poder acreditar que se dispuso de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Y salió hace unos días una nota de prensa de que acá que es en Capilla, donde fue lo de las pipas, que estaban descargando pipas con vinaza y que los escurrimientos estaban llegando a un arroyo. Para eso nos sirven este tipo de situaciones. ¿Quién la generó? ¿A quién se la entregó? Y a quién se la entregaron, ¿dónde la dispuso? Porque cada uno tiene su responsabilidad. Incluso el generador, vamos a decir, es la tequilera Juan Pérez,
Juan Pérez está obligado a exigirle al transportista que le acredite dónde la dispuso y que sea un sitio de disposición, porque de lo contrario él como generador sigue siendo corresponsable del manejo inadecuado y la disposición inadecuada de ese tipo de residuos. Entonces también puede ser sujeto de sanciones por el incumplimiento en estos requerimientos documentales para el control del transporte y la disposición final de este tipo de residuos. ¿De acuerdo? Aquí entran otra serie de detalles o se ven involucrados otras autoridades. Por ejemplo, entraría también la Comisión Nacional del Agua. Considerando que esa vinaza la están utilizando para riego agrícola, es competencia de la Federación. Si la están descargando directamente al cauce de un arroyo, perdón, es competencia de la Federación. En ambos casos aplicaría verificar el cumplimiento de la norma 001 de Semarnat de 1996, que establece límites máximos permisibles de contaminantes en descargas a cuerpos receptores y bienes nacionales. Si va al arroyo, aplica para cuerpo receptor. Si la está utilizando para riego, los parámetros establecidos para riego agrícola, si es que fuera el caso. ¿De acuerdo? Bien. De ahí la importancia de que también más o menos ubiquen las normas oficiales aplicables, que es el ejercicio. Llevar bitácoras en la que registren el volumen y tipo de residuos generados y la forma de manejo a la que fueron sometidos, los cuales deberán presentarse anualmente ante la Secretaría para su revisión. ¿Por qué es importante que lleven bitácoras los generadores? Porque eso lo podemos ligar también con lo que presentan en sus manifiestos, cuánto entró, cuánto se mezclar con líquidos los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que generen su proceso productivo para su vertimiento al sistema de alcantarillado, cualquier cuerpo de agua sobre suelo, con o sin cubierta vegetal de conformidad con el artículo 45, fracción de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco. Punto importante. Hay algunos que consideran que al meterle agua a cierto tipo de residuos sólidos, ya digo, es que ya es una descarga de agua residual. Entonces ya no entra como un manejo de residuos, sino que aplica como una descarga. Y particularmente para el caso de nosotros como PROEPA, como Estado, nos vemos limitados en las atribuciones en materia de inspección de descargas. ¿Por qué? Porque en materia de descargas a través de alcantarillado aplica la norma 2 y es competencia municipal, como tal o a través del organismo operador. Si la descarga va a cuerpos receptores y bienes nacionales, aplica la norma 1 y es competencia federal. Entonces, ¿dónde entra el Estado? Una vez que descargue no tenemos injerencia, pero desde el interior sí, sobre todo buscando si algunos residuos de manejo especial, por el manejo inadecuado de los mismos, puedan tener impacto en una descarga de agua residual. Pero una vez que es una descarga, nosotros ya prácticamente estamos amarrados de manos. De ahí la importancia de que los municipios identifiquen las atribuciones que tienen en materia de descargas. Particularmente cuando hablamos también de actividades pecuarias, es muy común en algunas localidades que todavía tienen animales de traspatio. ¿De acuerdo? Y vamos a dar el ejemplo, por ejemplo, don Panchito, que tiene 10 vientres de marrano en el traspatio y obviamente no tiene una licencia municipal. ¿De acuerdo? Empezamos por ahí. Pero te genera problemas con los vecinos por olores, por fauna nociva, por el ruido de los marranos y dicho sea de paso, por sus descargas de agua residual que las va a tener conectadas a la misma línea de su casa de drenaje que va a la red municipal. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa cuando esas excretas de los 10 vientres de don Panchito taponean el drenaje? Aparte de las broncas y las quejas de los vecinos, ¿quién tiene que ir a reparar o a destapar? El municipio. ¿Y por qué el municipio? ¿Y quién es el responsable de las descargas y de cumplir con la norma en las descargas a la red de alcantarillado? El generador. De entrada, la actividad que lleva a cabo don Panchito como crianza de animales de fuera del traspatio no está permitida. Desde ahí tendría que regularse por parte del municipio. ¿De acuerdo? Segunda, la misma norma 002 te establece como aguas residuales de proceso aquellas generadas por la producción de un bien o servicio comercializable. ¿Esos 10 vientres de don Panchito son para autoconsumo? No. Entonces, ¿es una actividad productiva? ¿Sí? Entonces, ¿es sujeto de verificación de la norma su descarga? Sí. Si la mezcla con la de su casa para tratar de diluirla, la mezcla de las dos es sujeto de verificación de la norma porque de origen la de sus marranos es agua de proceso y esa les corresponde verificar el cumplimiento y regularla al municipio. Va a decir, la chamba, estás viendo que no podemos y nos dan más, bien. Eso también les corresponde a ustedes.
Puede ser como tal el municipio a través del organismo operador o del área que esté destinada ex profeso para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento a disposición final. Si el establecimiento sujeto a inspección se abstiene de mezclar residuos sólidos urbanos o de manejo especial que genera con residuos peligrosos. Si el establecimiento sujeto a inspección separa los residuos de manejo especial generados evitando su mezcla conforme al artículo 41 fracción 5 de la Ley de Gestión Integral de Residuos con relación a la norma ambiental estatal NAE CEMADE 007-2008 que establece criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos del estado de Jalisco. No únicamente genera como residuos las excretas de los animales en las granjas, se generan otro tipo de residuos. Habrá que ver qué características tienen, qué volúmenes y en función de ello el tipo de manejo que se les debe de dar y con qué autoridades deben contar con permisos o autorizaciones correspondientes como generador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la norma 007-2008 que establece la NAE, o norma ambiental estatal, criterios y especificaciones para los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de residuos en el estado de Jalisco. Si por las actividades desarrolladas en el establecimiento sujeto a inspección se disponen o tratan los residuos líquidos cumpliendo con los parámetros establecidos de la norma 001/96 que establece límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero del 97, así como la norma 002/96 que establece límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales, temas de alcantarillado urbano municipal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del 98. Es decir, nos ha tocado de repente algunas unidades de producción del sector pecuario que quedaron prácticamente ya dentro de la zona urbana porque creció y las absorbió y que sus descargas van a la red de alcantarillado. Entonces nosotros verificamos el manejo de este tipo de residuos previo a la descarga. Pero si descarga a la red de alcantarillado, lo tenemos que tomar como un punto de referencia y ver si cuenta con un sistema de tratamiento y si dicho sistema de tratamiento cumple con los parámetros de la norma. Con carácter preventivo, ojo, yo no lo puedo sancionar si está fuera de norma en materia de descargas a la red de alcantarillado. Si no, puedo impedir un manejo inadecuado de residuos, porque el manejo inadecuado de estas excretas impacta una descarga de agua residual que no cumple con la norma y que se va a la red de alcantarillado. Es ahí donde tenemos que ver cómo le jugamos con base a las atribuciones por dónde sí le puedo entrar. Pero ya directamente por descargar fuera de norma la red de alcantarillado no me corresponde, le correspondería al municipio. Mismo caso, si por el manejo inadecuado tiene escurrimientos o descargas a un cuerpo receptor a nivel nacional. Ahí sería competencia federal. Pero sí puedo yo argumentar, si acredito que no cumple con la norma, un impacto asociado al manejo inadecuado de estos residuos de manejo especial, como son las excretas. ¿De acuerdo? Si por las actividades desarrolladas en el establecimiento sujeto a inspección se generan lodos provenientes de la planta de tratamiento, que estos cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en la norma 004/2002, que establece especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para aprovechamiento y disposición final. Esta aplica para biosólidos y esta está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2003. La norma 004 es para biosólidos. Si tiene un sistema de tratamiento que separa líquidos de sólidos, los sólidos son residuos de manejo especial y son competencia del Estado verificar que cumplan con los parámetros que establece la norma 004 en materia de biosólidos. Recabar información adicional del giro para integración y actualización del registro único de descargas y aportes contaminantes. A partir de esta administración, que está el proyecto de Regamos el Río Santiago, que es la atención del área prioritaria, algunos de los municipios de aquí de Jías están dentro de esa área de atención prioritaria, estamos implementando un pequeño formato para recabar información en el cual nos aparecen los datos principalmente nombre, denominación o razón social, la ubicación, el municipio, el domicilio, la actividad que generan o la actividad del giro al cual visitamos y sobre todo tratamos de identificar fuentes de abastecimiento de agua, si cuentan o no cuentan con sistemas de tratamiento y dónde disponen sus descargas de agua residuales si es el caso. Esto con la finalidad de poder integrar y actualizar un registro único de descargas y aportes contaminantes que se está integrando por parte de la PROEPA en combinación con la Secretaría como parte de las acciones tendientes a tener un inventario. Si bien es cierto, de manera oficial está el RECA, el registro
públicos de derechos de agua, donde aparecen permisos y autorizaciones para explotación de agua y de descargas, muchos de esos datos no son confiables o son erróneos. Y sobre todo en zonas urbanas o en algunas zonas rurales, donde no están directamente las descargas a cuerpos receptores, obviamente no se tiene esta información, que en teoría la debería tener el municipio como tal o a través de sus organismos operadores, pero obviamente lo que estamos buscando, en algunos casos cruzar la información con los organismos operadores, es para poder ubicar estos puntos de descarga y poder identificar el porqué del origen, posibles volúmenes, carga contaminante y posibles impactos que puedan generar. ¿De acuerdo? Quizás en su momento será punto a lo mejor de alguna otra sesión de trabajo que nos invitan, pero sería importante también que identifiquen esta parte de las descargas de aguas residuales, lo que son atribuciones y alcances del municipio en materia de inspección y vigilancia de descargas. Es muy importante, sobre todo, regularlas de origen, porque hay muchas actividades productivas que descargan sus aguas residuales a la red de alcantarillado, pueden generar daños a la infraestructura, pueden generar daños ambientales, pero simple y sencillamente por cuestiones de economía, si el permiso final de la descarga está a nombre del municipio, el responsable de la carga contaminante por ese volumen que están aportando los particulares o las actividades productivas a través de la red, lo tiene que pagar el municipio. ¿De acuerdo? Bueno, idea de Ana Goya, esa es otra historia. En lo que se refiere a las granjas porcícolas, que son el principal dolor de cabeza, pues obviamente las instalaciones bastante grandes, la alteración que sufren normalmente las condiciones naturales del terreno y uno de los puntos muy importantes, el gran volumen de cerdaza que manejan, que quizás si lo manejaran en seco sería un poquito menos complejo, en teoría, pero al momento que seguimos con la costumbre de lavar los chiqueros con el chorro del agua, pues obviamente nos genera este tipo de problemas. Dice, si bien es cierto, algunos argumentan tener sus sistemas de tratamiento o sistemas lagunares, en realidad los sistemas que tienen no te cumplen con la norma, ni siquiera para riego agrícola. Sí, vaya. Y la realidad es que las lagunas funcionan mientras no estén. Otro problema porque implica también riesgos a la salud pública. ¿De acuerdo? Además de que obviamente estos contaminantes tanto de linazas como de cerdaza, de cualquier otro tipo de excreta que pueda llegar, contamina el agua y limita los usos aguas abajo, pues obviamente es el riesgo ya que se tiene. Y decíamos, el crecimiento de la población, que prácticamente está cada vez más cerca de estas actividades productivas, obviamente también genera estos conflictos socioambientales. La disposición de los cadáveres también es un problema. Si me ha tocado granjas en las cuales estaban bardeadas y nomás a todos los lechones que se les morían, nomás los volaban a la barra. Y era una chulada, así como para documentar los árboles que estaban alrededor, porque no cabían ya los opilotes en los árboles. Estaban, pues obviamente, ya con la mesa servida ahí, en cuanto volaban los lechones, bajaban. ¿De acuerdo? Y el manejo que hacen algunos supuestamente en seco, una plancha de concreto, pero muchas veces no es suficiente para que escurra, y ok, ¿y los escurrimientos a dónde van? Sí, haces la plancha de concreto, pero el líquido que escurre, pues nomás termina la plancha de concreto y se infiltra. O si llueve, pues te va a lavar todo y se lo va a llevar. Y ya incluso las granjas están proponiendo, se llaman granjas ecológicas, pero lo que están haciendo es no poner ni siquiera la plancha de concreto. Los cerdos ya están sobre la tierra directamente. Entonces, pues automáticamente se está infiltrando. Exactamente. Entonces, un liner, no tiene una cubierta plástica para evitar infiltraciones. Otras dicen, no, pero es que tenía petate y está bien compactado, o algún tipo de material arcilloso que una vez que entra en contacto con la humedad o con el agua, obviamente se expande, se satura y ya no permite la infiltración. Pues sí, pero ¿quién puede garantizar que eso es cuando las tienen prácticamente a tope, ¿no? ¿Cómo acreditas que cumples con eso y que puedes inhibir o disminuir el posible grado de impacto de infiltración? Obviamente no lo tienes. Y lo típico que decimos, es que la utilizo para riego. Pues sí, ¿cuánto volumen de excretas de cerdo ya con agua, como agua residual, la utilizas como riego? ¿En cuánta superficie? Y si no tienes un estudio de suelo que te garantice cuánta capacidad de aprovechamiento de los nutrientes tienes en ese terreno. Entonces, pues obviamente son muchas salidas ahí que nada más pues, que hago esto, estoy haciendo esto, sigo de tratamiento, la dispongo para riego, que en realidad no están haciendo mayor cosa y los impactos continúan, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues hay algunas que tengo mi sistema de lagunas, pero de repente algunas, si tienen liner, pues
tienen una compuerta en algún punto o tienen equipos de bombeo que no los tienen instalados, pero que de repente cuando les va subiendo mucho el nivel ponen una motobomba con motor a gasolina y empiezan a poner la manguera hacia el cauce del arroyo. Cuando hablamos de las granjas porcícolas, prácticamente son los mismos puntos que estamos requiriendo en materia de impacto ambiental, que cuente con la autorización, en caso de que cuente, que le den cumplimiento a los términos y condicionantes establecidos. Y básicamente lo que marca la diferencia en materia de residuos, cuando hablamos de una granja porcícola, es que hay dos puntos principales adicionales. Si el establecimiento sujeto a inspección trata los residuos orgánicos pecuarios denominados Serdaza conforme a la norma ambiental 003 de 2004, a la NAE, que establece criterios y especificaciones técnico-ambientales para prevención de la contaminación producida por el manejo inadecuado de este tipo de residuos, y sí cumple con la NAE SEMADE 004, que establece los criterios técnicos ambientales para la prevención de la contaminación producida por el manejo inadecuado de cadáveres porcinos. De repente en algunos aspectos se presenta el problema de que, bueno, ¿y por qué no hay una norma ambiental estatal específica para la disposición de los cadáveres de pollos o de bovinos o cosas de ese tipo, situación en la cual también se está trabajando? Pero muchos de lo que han argumentado es que no aplica de la misma manera por las características el manejo de los cerdos con respecto a otro tipo de animales. Entonces se está trabajando precisamente en ello, pero particularmente estos dos puntos que son aplicables directamente al sector porcícola se incluyen dentro de los puntos que son sujetos de verificación por alguna visita de inspección por parte de la PROEPA. ¿De acuerdo? Esto es lo que vimos, la verificación de las posibles descargas o la dilución de sus residuos con líquidos para descargarlos como aguas residuales. En el caso de descargas a cuerpos receptores y bienes nacionales con la norma 1, a redes de alcantarillado con la norma 2, si generan lodos, verificar que cumplan con la norma 4, y también recabamos la información para la integración y actualización del registro único de descargas y aportes contaminantes. En teoría, en el mejor de los casos, pues obviamente el estiércol proveniente de la granja porcina podría ser sujeto de que sea manejado con composta, podría ser también en combinación con rastrojo o con otra serie de cultivos el manejarse para composta, podría ser dirigida a un biodigestor, que el biogás pueda ser utilizado para alguna actividad, pero sabemos que en la realidad, aunque muchos cuentan con un biodigestor, pues este no cumple su función porque es únicamente una etapa de lo que sería un manejo adecuado de los residuos. Y la otra, pues lo que comúnmente vemos es esto, la acumulación sobre terreno natural, queda la intemperie, llueve, se infiltra, se escurre y nos genera otro tipo de impactos. Entonces, esa es la parte sobre la cual es importante que trabajemos. Y otro punto muy importante, y lo vemos así de rápido, es cuando nos llegan este tipo de casos, ¿no? Así de manera muy rápida, en este caso de impacto por descarga de una granja porcícola en predio particular, que tiene escurrimientos con afectaciones a una presa. Si lo vemos rápidamente desde el punto de vista de un análisis de los posibles factores, pues bueno, a ver, estamos hablando de heces de cerdo, sí son aguas residuales, le compete la autoridad municipal, es una granja porcícola o no es una granja como tal, hay normas ambientales en la materia que apliquen, hay una contaminación a una presa, entonces ya implica a otras autoridades, es de competencia estatal, es una propiedad privada, son residuos, genera olores, una serie de factores que tenemos que analizar y que definitivamente la forma más sencilla de analizarlo es, a ver, pues son aguas residuales, dice que llegan a una presa, está la norma 00 de Semanal 96 que establece límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. La vigilancia del cumplimiento de esta norma le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Entonces es de competencia federal y dice el municipio, ya dame el micrófono. Así de sencillo está el esquema. Para empezar, ¿qué requiere una granja para establecerse y operar? ¿Qué viene atrás de una licencia municipal por parte del municipio? Que si tiene la evaluación de impacto, si el uso del suelo es disponible, si antes de construir tenía permisos y autorizaciones para movimiento de tierras, permiso de obras públicas para la construcción, una serie de factores, que todo eso es previo a que pueda operar a partir de la licencia municipal. Entonces, si se fijan, aquí estamos hablando de una serie de situaciones que, a ver, yo sé que hay una norma, las descargas a cuerpos receptores son de la federación,
no es mi bronca como municipio. Y es tan tu bronca porque al final, o sea, los afectados, los únicos afectados son los del municipio. Primeramente, ¿dónde está ubicada? En el municipio. ¿Quién regula las actividades que se establecen en el municipio? Sí. Pues desde ahí empieza la cadena. Entonces, aunque aparentemente es algo muy sencillo, y sería lo más fácil la de Pilatos, no, pues es bronca de la federación, porque llegan a una presa, entonces implica el municipio. Si es una granja como tal ya establecida y en operación, nos corresponde a nosotros verificar permisos y autorizaciones correspondientes al manejo y disposición adecuada de los residuos, si es de competencia estatal, si cuenta o no con autorización en materia de impacto ambiental, si la tiene, términos y condicionantes que les esté dando cumplimiento, y finalmente por el destino final, que llega a una presa a los escurrimientos, ya es de competencia federal. Entonces algo que aparentemente es sencillo, desafarnos la bronca, resulta que nos vemos involucrados en los tres órdenes de gobierno, en mayor o menor grado, a través de distintas dependencias.